Bueno, voy a recapitular como qué aprendió de su proceso de transición. Como les decía, si no escucharon algunos, es el sentido de la responsabilidad, que toda acción que uno tome o que haga en este proceso puede repercutir para bien o para mal. Me gusta mucho la frase que tenía Asociación Jóvenes para Honduras, que decía: una decisión puede cambiar la vida de un joven. Y eso es muy importante, algo que aprender, porque el sentido de la responsabilidad, de ser responsable en lo que voy a hacer, para bien o para mal. ¿Y qué había deseado saber antes de su proceso de transición que ahora usted sabe? Creo que la palabra disciplina, porque como jóvenes que crecemos en casas hogares, es muy difícil que se nos dé una atención muy personalizada. Entonces, siempre es como general y cada cabeza es un mundo. Entonces, no se nos enseñó o no se enseñó la palabra disciplina enfatizando cada uno de los casos, ¿verdad? Es muy difícil, eso sí, no puedo decir o no digo que es la solución, pero es muy difícil que se dé una atención personalizada en las casas hogares. Pero me hubiese gustado que hubiese recalcado esa palabra, disciplina. Pero este está fuera de las preguntas, pero ¿cómo fue la disciplina allí? ¿Fue más de grupo que individual? Sí, como decía, es una casa hogar, hay muchas jóvenes y entonces es muy difícil que yo pueda decir, por ejemplo, Ernesto, ¿por qué te estás comportando así? ¿O por qué actúas de esta manera? ¿Por qué haces esto? Entonces era como más general. Entonces, claro, uno no puede, ¿cómo voy a decir?, comparar personas. Entonces, si hubiese sido una disciplina más personalizada o enfatizar en lo que el joven está pasando, ahí hubiese sido lo mejor. Ajá. ¿Y cuáles sus consejos para las casas hogares en la preparación de sus jóvenes? Hay dos, aquí quiero decir dos puntos. El número uno, quiero citar a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino le decía a sus discípulos, vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. Entonces, es como decir que con el ejemplo, que las personas que están trabajando en la casa hogar, perdón, sirvan de ejemplo a los jóvenes que están haciendo, que sean un remanente, porque no tenemos familia, y las personas que miramos nosotros son las mujeres, esta señora que está cuidándonos: no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, que puedan servir de ejemplo para estos jóvenes, que ellos puedan sentir ese amor que no tuvieron, que ellos puedan sentirse que tienen una buena base, que pueden confiar en las personas, que el ejemplo que ellas les están dando a ellos sea un buen ejemplo. Y también que más allá de, creo que en la capacitación que tuve aquí con Catherine y Austin, creo que Austin, y recalcando también lo que dijo David, no me acuerdo el apellido de él, que más allá de darle la comida o más allá de cumplir lo necesario, que capaciten los jóvenes en un proyecto de vida, porque dentro de la casa hogar solo es un proceso. La ley dice: a los 18 años este joven sale. Pero si no se capacita bien un joven para enfrentar la vida, para que él pueda ver cuáles son sus aptitudes, cuáles sus fuertes, enfocarlos en eso, que puedan capacitar jóvenes no para estar dentro de la casa hogar, sino capacitar jóvenes y reinsertarlos en la sociedad de una manera distinta, que el joven pueda empoderarse de lo que tiene, que la casa hogar sea una plataforma para que él pueda desarrollarse plenamente en la sociedad. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes antes de salir de las casas hogares? Siguiendo siempre con las citas, Tyrion Lannister es una serie de Juego de Tronos, creo que la mayoría la hemos visto. Él decía, él es un enano, ¿verdad? Y él decía: nunca olvides lo que eres, el mundo no lo hará. Úsalo como armadura y no lo usarán contra ti. Dicho esto, muchas veces los jóvenes nos cohibimos o tenemos pena que decir que venimos de casas hogares, y eso hace que nos cierre, que perdamos muy buenas oportunidades por miedo a decir que somos de casas hogares. Entonces, un consejo
no sé si hay otros jóvenes, pero las personas que trabajan con los jóvenes que les digan que no tengan miedo, la vida es dura y que sea dura, de eso se trata, y que estamos para aprender y que absorbamos lo bueno dentro de la casa para poder replicarlo, que de esto se trata, de poder ser mejores personas, que no tengamos miedo de dónde vengamos, qué seamos o qué hacemos bien, qué hacemos mal. Para eso estamos, es un proceso de poder ser mejores personas, que nos apropiemos de lo que somos, que tengamos ese sentido de apropiación, de identidad, de dónde venimos y ser, como lo decía anterior, personas o un remanente para jóvenes que vienen, que podamos servir como esa luz, que podamos ser un ejemplo. Entonces, sí, en resumido, perdón, de cuál es mi consejo, que no tengamos pena de dónde venir, que no tengamos miedo de equivocarnos o de decir, hacer, que si lo hago me equivoco o si no lo hago también está malo. La vida es así y de esto se trata, de que nos equivoquemos, aprendamos. Hace poco hablaba con Ramón de la asociación y me dice, cuando entendamos el sentido de que estamos cruzando este desierto, ya no vamos a decir por qué, sino vamos a dar gracias a todo lo que hemos vivido y poder ser mejores personas. Amén. ¿Cómo se siente actualmente de cómo está en su vida? Creo que estoy muy satisfecho cómo he ido encaminando mi vida o cómo he estado moviendo mi vida. Estoy muy satisfecho. Como dije, una de mis expectativas siempre es graduarme de la universidad y por el momento estoy cumpliendo mis sueños. Y algo que me llama mucho la atención o que es muy importante es hacer lo correcto. Y a veces cuando uno hace lo correcto es muy difícil y van a venir cosas que puede que en el pasado fueron malas y van a repercutir ahorita que estamos haciendo lo correcto para hacernos caer. Pero lo importante es fijar nuestra meta. ¿Qué es lo que realmente quiero? Si tenemos muy bien plantado, tenemos una buena base de qué es lo que realmente queremos, de qué es lo que realmente somos, entonces vamos a poder ser muy buenas personas y encaminar o seguir siempre con nuestras expectativas y satisfechos con nuestras vidas. Bueno, en esto, ¿qué fue lo más difícil de enfrentar en todo este proceso de transición? Creo que, no sé, no hay jóvenes, pero yo creo que si hubieran jóvenes dirían, sí. Es el proceso de sanidad emocional, porque cuando se nos separa de nuestras familias, es bien complicado. Bueno, nuestro hogar estaba enfatizado a preparar jóvenes para la vida y reinsertarlos a la sociedad en su ámbito familiar. Entonces, creo que ese ha sido el proceso más duro y aún estoy trabajando en ello porque nunca tuve una madre biológica, o sea, mi madre biológica que me estuviera diciendo, y es bien complicado que después de estos 17 años que estuve dentro de una casa hogar y salir y tener que verla y decirle ¿cómo le va, madre? ¿Cómo le va, mamá? Es muy complicado. Ese ha sido uno de los procesos mayores y es bien complicado. Es un tema muy espinoso, bien complicado para los jóvenes de poder expresarlo, porque toda la vida en una casa hogar y después ir a donde su madre, sentir el impacto y adaptarse a su manera de vivir y qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, es muy complicado. Así es. Muchísimas gracias, Ernesto. Fue un gusto. ¿Sí? Y también añadir ya de una manera de agradecimiento como en conclusión de todo, ¿por qué son importantes las ONG o las casas de transición? Y aquí yo lo digo no porque me lo contaron, sino porque actualmente lo estoy viviendo. Estas casas hogares nos ayudan mucho son ese trampolín para que nosotros podamos ser alguien en la vida, que nos dan, como decía Austin, los 4 pilares, algunos pilares: mentoreo, bienestar físico, espiritual, y no recuerdo los demás, emocional. Entonces son muy importantes yo estoy agradecido por este tipo de ONG, porque más allá de cumplir con el requisito de 4 a 8 de la tarde
de 8 a 4 de la tarde. Cumplir con esta labor, están ahí una atención más personalizada, capacitándonos en cosas tan sencillas como un currículum vitae o dando esa culminación de sanidad emocional en diferentes momentos que hemos pasado y que nos brinden este tipo de atención para que nosotros podamos ser alguien en la vida y poder cumplir con nuestras metas y nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Es gratificante ver personas que aquí están, son personas que trabajan, que muchas veces nosotros los jóvenes no miramos o somos mal agradecidos. Yo simplemente miraba quién me daba la comida, pero quién conseguía la comida, quién aportaba para que tuviera la comida, o esa persona que me estaba regañando, pero no miraba que personas atrás estaban haciendo la labor que están haciendo ustedes, mentoreo, capacitaciones, consiguiendo ayudas en el extranjero, siendo de ejemplo para jóvenes o niños o dentro de la iglesia. Entonces es muy gratificante y sí, eso es. Muchísimas gracias.